En esta ocasión, en Juntos a Distancia, queremos hablar de mundo laboral, que nos viene por encima muy pronto. Y vamos a hablar con Alejandra de la Fuente, periodista y compañera de Público. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Cuéntame al principio, ¿cómo te encuentras en esta situación tan convulsa? Bueno, pues imagino que como mucha gente voy por días. Tengo días en los que estoy más animada y días en los que estoy más desanimada. Depende. Y bueno, duermo un poco regular, eso sí, también, así como cosa reseñable que creo que también le pasa a mucha gente, pues yo soy de esa gente que duerme mal. Digamos que esto afecta también al mundo laboral, ¿no? Esto de llevar el trabajo desde la oficina a casa genera un poco también de complicaciones, ¿o no? En este caso. Hombre, en el caso periodístico es verdad que genera menos complicaciones porque necesitamos poco, sobre todo en el ámbito de la prensa, que no es como por ejemplo en la radio, que se tendrían que llevar el ordenador, el micro y todas estas cosas, pues eso no pasa. Pero bueno, es verdad que en el fondo sí que es tu casa y a veces cuesta mucho separar el terreno personal del terreno laboral y se junta todo y al final es un poco lío. Y además, sobre todo cuando no te han preparado para trabajar así. Ya, es que además no estamos acostumbrados, que eso es muy importante, ¿no? Se nos ha empujado a realizar una función, ¿no? De hacer la labor desde casa, pero no se ha formado nunca a esta generación para poder llevar a cabo esa labor. Sí, y sobre todo, efectivamente, o sea, por una parte, no se ha formado a las personas, que hubiese sido todo muchísimo más fácil si los trabajadores, por ejemplo, los viernes o los martes o los lunes hubiesen estado teletrabajando hasta en un momento, en un mundo ideal, ¿no? Para luego ya finalmente habernos acostumbrado a estar en casa, todos los trabajadores. Y luego, por otra parte, es verdad que España no es un país que esté muy acostumbrado, también por el tipo de trabajo que tenemos un trabajo muy sector servicios y por lo tanto el teletrabajo es algo bueno, que no pueden hacer un porcentaje muy importante de trabajadores, pero sí que es cierto que como no hemos estado acostumbrados ni empresas ni trabajadores al tema del teletrabajo, no tenemos ni siquiera una legislación laboral en este tema que pues va a generar mucha cola, porque ahora mismo muchos trabajadores están trabajando desde su casa y están pagando ellos la factura, el aumento de la factura de la luz, el aumento de la factura de internet, no existe ningún tipo de prevención de riesgos laborales para esta gente, entonces es un suma y sigue en el que los trabajadores han visto sus derechos reducidos de forma considerable en un momento en el que no se puede o no se ha podido legislar, no se ha pensado, imagino que sin generalizar, habrá habido muchas empresas que estarán mirando para otro lado porque es un ahorro de costes importante y al final nos han vendido el tema del teletrabajo como algo guay porque es más fácil conciliar y tal, pero si no existe una regulación detrás, salimos perdiendo, salimos perdiendo. Claro, tú acabas de mencionar unas cuestiones básicas, que es, además del incremento de la cantidad de luz, de internet y demás, porque acabas llevando esos costes de empresa hacia tu hogar mismo, pero también la conciliación. Estamos hablando de que muchos padres no tienen dónde dejar a sus hijos. No, es una situación un poco compleja, trabajar con los hijos en casa, tener que trabajar y a la vez lidiar con tus cuestiones de hogar. Residen muchas dificultades que se tienen que ir, digamos, plasmando de cara al futuro si se quiere plantear un sistema de teletrabajo. Claro, sí, o sea, a ver, esto nos ha venido de sopetón y el problema es lo que comentaba, que es que no ha habido, o sea, España no se ha parado a pensar nunca o no lo suficiente en el tema del teletrabajo, con todo lo que eso conlleva, desde el punto de vista de derechos laborales, prevención, etcétera, hasta el propio punto de conciliación. Aunque es verdad que en el ámbito de la conciliación, como no existía digamos, un mundo en el que tenían que coincidir en casa hijos y padres trabajando y estudiando, porque eso no existía, pues claro, era más complicado que esto tuviese una solución a corto plazo. La cuestión de los derechos laborales sí que debería haber existido una solución o sí que deberíamos haberlo planteado de forma previa, pero en el caso de la conciliación yo lo veo muy complicado. O sea, yo sinceramente lo pienso y digo, lo veo muy complicado en el momento en el que estamos, porque estamos hablando de que por una parte hay países en los que están diciendo que tienen que ser las personas más mayores, ¿no? La gente de 16, 17, 15 años, los que vuelvan a la escuela primero, porque son los que más van a saber guardar la distancia social y más se van a cuidar, ¿no? Y en el fondo son esos los que ya se saben cuidar muy bien en casa, entonces no hace falta Sí, sí. conciliar tanto, ¿no? Entonces lo veo dificilísimo en ese ámbito, lo veo muy complicado. Y luego también que no hay que perder nunca el punto de vista, que a veces no lo vemos nuestra realidad, pero no vemos la realidad de la persona de frente,
o sea, si nosotros necesitamos conciliar y lo mandamos a nuestros hijos pequeños o no tan pequeños a la escuela, tenemos ahí profesores y equipos que tienen que estar dotados, que se tiene que ver muy bien cómo pueden tanto prevenir tanto ellos como su propia prevención de riesgos como prevenir a los niños, ¿no? Y entonces ese es otro mundo que realmente hay que pararse a mirar, porque esos son trabajadores exactamente igual que tú y que yo, y tienen sus derechos, y hay que pensarlo. Claro, hablando de derechos también, yo ahora voy a llevarlo a otro ámbito, que es de lo que tú trabajas personalmente en una gran plataforma que creaste, que se llama Mierda Jobs, que es también la precariedad laboral que se va a establecer, bueno, que siempre ha estado establecida en todos estos perímetros que se habían aprovechado, pero que ahora se asoma de una manera bastante dura, ¿no? Por aquí en adelante, después de esta crisis tan brutal que vamos a vivir realmente, seguramente, se observa unas tendencias bastante difíciles a afrontar, ¿no? Seguramente tú en tu plataforma habrás recibido un montón de este estilo de ofertas basura que se puedan ahora establecer. Es cierto, lo he hablado ya con bastantes personas, es cierto que ahora, como el mercado laboral está parado, las ofertas que llegan son menores. O sea, esto se verá cuando acabe el estado de alarma y cuando la economía empiece a recuperarse. Hasta el momento, los trabajadores esenciales que están trabajando, pues bueno, trabajan, lo que más está llegando es el tema de los EPIs, ¿no? De los equipos de protección individual, etcétera, pero la precariedad que existía antes de la crisis del coronavirus sigue existiendo igual en los trabajadores que están trabajando. O sea, eso no ha variado. De hecho, podemos destacar, como yo destacaría dos cosas que luego no creo que se vayan a perpetuar en el tiempo, que son, una de ellas, el tema de las horas extras que se están haciendo con el teletrabajo. Parece una tontería, pero la gente que está teletrabajando está currando muchísimo, muchísimo. Y luego, otra cuestión, el tema de los ERTES, que lo sacamos en público y luego es verdad que se ha visto que esto es recurrente y está pasando muchísimo. Las empresas están haciendo ERTES, hicieron ERTES de forma masiva porque les quemaban las manos, que yo también lo entiendo, porque ellas decían, madre mía, no puedo pagar sueldos, me lo quito rápido. Hicieron ERTES por fuerza mayor y se dieron cuenta de que no podían tener en ERTE a toda su plantilla porque existe el departamento administrativo, que eso tiene que seguir haciéndose, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Que les están haciendo trabajar en periodo de ERTE, que eso es absolutamente ilegal y encima al trabajador se le puede caer el pelo como le pilla. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. ¿Qué va a pasar? Yo creo que cuando se recupere la economía, lo mismo que venía pasando de forma anterior, ¿no? Pues muchísimas horas extras sin pagar, muchísimo trabajo en negro, muchísima precariedad, muchísimos becarios haciendo trabajos estructurales en empresas, etcétera, pues lo vamos a ver de forma bastante, yo creo, más incrementada, más bestia, cuando esto pase, cuando se empiece a recuperar la economía. Es que además es curioso observar que en esta crisis nos ha hecho valorar muchísimo más algunos trabajos o algunas labores que siempre han sido muy precarias, en plan siempre han sufrido la precariedad de manera flagrante. Estamos hablando de cuidadores, de limpiadores, de atención en supermercados y demás, que de repente vemos el protagonismo y la necesidad, tenemos una necesidad enorme sobre esos servicios, que no sé, en una valoración tuya, ¿crees que van a subir en su valoración, digamos, dentro de la sociedad o esto va a ser pasajero? A ver, yo soy un poco pesimista con esto. Yo creo que cuando el ser humano lo está pasando mal, se agarra lo que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, y de hecho se pudo ver, ¿no? Se pudo ver, y de hecho yo hice un artículo en Mierda Jobs concretamente hablando con cajeras de supermercado que digamos que es la cara y la voz de uno de estos sectores infravalorados que luego hemos apreciado mucho, ¿no? Que me decía, vamos a ver, y esto es una realidad, primero vinieron todo el mundo que les daba absolutamente igual a comprar papel higiénico y avasallaron con todo y les dio absolutamente igual que nos contagiásemos, que tuviésemos hijos, que viviésemos con nuestros padres que eran ancianos o que tuviese una cardiopatía, les dio absolutamente igual. Luego pasó lo contrario, ¿no? Luego se empezó a valorar este tipo de trabajo, sin subirles el sueldo, también te digo, se empezó a valorar, digamos, desde un punto de vista ético, moral, ¿no? No desde un punto de vista económico. Entonces, es muy bonito decir una cosa, pero si luego no se traduce en hechos, no vale para nada, porque las palabras se las lleva el viento y los pensamientos también. Entonces, a esta gente se la decía que no se le aplaudía solamente a los sanitarios, sino que estamos aplaudiendo a todos estos trabajadores esenciales, ¿no? Pero la realidad es que siguen siendo temporales, siguen cobrando 5 euros la hora,
siguen teniendo 12 pagas prorrateadas, porque o sea, eso es así, eso es una realidad económica que tiene esa gente. Y luego nos juntamos con qué ha pasado después de aplaudir y de tal, pues que se nos ha olvidado. Entonces, hemos pasado de coger el papel higiénico, aplaudirles, a ahora pues pasará un año o habrá una cura o lo que sea, y seguramente, imagino que habrá gente que se le habrá quedado, obviamente, porque ha sido una situación muy traumática y muy dramática, pero luego es muy duro decirlo, pero los seres humanos muchas veces somos muy individualistas y entonces se nos olvida las cosas muy rápido. Entonces, y además, o sea, lo genera el propio sistema, no es, o sea, me refiero, no es porque nosotros seamos así de malos y se nos olviden las cosas, no, es que el sistema en el que vivimos es tan frenético, nos meten tantas cosas y tú corres y corres y corres. Y te digo una cosa, si es que tú eres un trabajador explotado, sales a las 8 de trabajar, tienes que hacer la compra para cenar y te da absolutamente igual que la casera a la que vayas tenga que salir a las 10 de la noche y le estén pagando 5 euros la hora. Porque tú tienes que cenar, dar de cenar a tus hijos, tienes que poner una lavadora, sacar al perro y al día siguiente volver a trabajar. Entonces, el propio ritmo de vida que tenemos los trabajadores hace que se desgaste tanto nuestra propia vida que se desgaste todo lo que hemos aprendido en estos temas. O sea, no estoy culpando a la gente de que la gente sea una egoísta y que no tenga corazón. Es el propio sistema el que nos arrastra a esto. Entonces, creo sinceramente que como el sistema no va a cambiar, pues se nos va a olvidar, se nos va a olvidar. Pero vamos a hacerle un caliz positivo al final, digamos, de esta entrevista, intentarle buscar una parte positiva y dime una perspectiva también que podría ser positiva de cara al futuro respecto al mundo laboral, que puedas observar. Algo que puede ser positivo de cara al futuro. Pues mira, muchas cosas también. Creo que de esta vamos a sacar lo importante que es pelearse los derechos, lo importante que es decir, vamos a ver, si yo no tengo, o sea, si yo no sé de esto, o si yo no estoy sindicado, por ejemplo, o si, ¿sabes? O sea, lo importante que es el colectivo, de decir, yo puedo luchar solo, pero solo no hago nada, pero si lo hago con mis compañeros podemos intentarlo, ¿no? Véase, yo quiero que me paguen los 30 euros de fibra además que me cuesta el internet, pero es que el de enfrente, mi compañero de al lado y el de tal lo están pagando igual, pues a lo mejor si se lo pedimos todos, pues sí que pasa, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a enseñar a tener una solidaridad trabajadora y una, ¿cómo decirlo?, ¿no? Una perspectiva colectiva a la hora de decir, oye, que este tío o esta tía es exactamente igual que yo y tenemos que pelearlo todos a una. Y creo que, bueno, que esa va a ser una de las cosas que sí que quiero creer que nos va a enseñar esto, porque lo vamos a pasar muy mal y porque lo hemos pasado muy mal. Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias por habernos atendido, Alejandra. Espero que en otras ocasiones y muy pronto sea en otro contexto, que no sea digital, que sea personal y que podamos charlar siempre de la parte más crítica, pero buscando la parte más constructiva. Gracias, Alejandra. Gracias.